Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Controversias. Concilio de Jerusalén. ¿La iglesia será judía? Llegaron algunos de Judea que aleccionaron a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. La iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar, contaban con lujo de detalle la conversión de los paganos, lo que produjo gran alegría en todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron: es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos al comunicarles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva, del mismo modo que a ellos. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, que contaron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simeón acaba de recordar cómo Dios, desde el primer momento, intervino para formarse con gentes paganas, un pueblo para él. Los profetas hablan el mismo lenguaje, pues está escrito: después de esto, volveré y construiré de nuevo la choza caída de David, reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Todas esas naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre. Así lo dice el Señor, que hoy realiza lo que tenía preparado desde siempre. Por esto, pienso que no debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios. Digámosles en nuestra carta que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, de sus relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre, porque desde tiempos antiguos leen a Moisés todos los sábados en las sinagogas de cada ciudad. Carta del Concilio, el principio de libertad. Entonces, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia,
decidieron elegir algunos hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Fueron elegidos Judas, llamado Barsabás, y Silas, ambos dirigentes entre los hermanos. Debían entregar la siguiente carta: Los apóstoles y los hermanos con título de ancianos saludan a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros los han inquietado y perturbado con sus palabras. No tenían mandato alguno nuestro, pero ahora, reunidos en asamblea, hemos decidido elegir algunos hombres y enviarlos a ustedes junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, que les expondrán de viva voz todo el asunto. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables: que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Harán bien si se abstienen de esto, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Adiós. Después de despedirse, fueron a Antioquía, reunieron a la asamblea y entregaron la carta. Cuando la leyeron, todos se alegraron con aquel mensaje de aliento. Judas y Silas también eran profetas, dieron ánimo y confortaron a los hermanos con un largo discurso. Se quedaron allí algún tiempo y los hermanos los despidieron en paz para volver a la comunidad que los había enviado. Pero Silas prefirió quedarse con ellos y Judas volvió solo. En cuanto a Pablo y Bernabé, se detuvieron en Antioquía, enseñando y anunciando con muchos otros la palabra de Dios. Segunda misión de Pablo. Pero un día, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos y veamos cómo están en cada una de las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor. Bernabé quería llevar con ellos también a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había abandonado en Panfilia, cuando debía haber compartido sus trabajos. Se acaloraron tanto que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pablo, por su parte, eligió a Silas. Los hermanos los encomendaron a la gracia de Dios y partió. Recorrió Siria y Galicia, confirmando a las iglesias y entregando las decisiones de los presbíteros.